Bueno, me ha pedido Requi, perdón, de 2 minutos, espero en 2 minutos, simplemente, que aparte de un amigo entrañable por el que estoy dispuesto a dar mi vida, pues relacionarlo todo con la historia de Frater, allá que citó antes Chema al padre Henri François, de allá por los años 40. Este hombre, desde que dijo el Papa Pío XI que quien mejor evangeliza a un obrero es otro obrero, pues dijo el padre François, pues que mejor evangeliza a una persona con discapacidad y enferma es otra persona con discapacidad y enferma. Entonces, en esta dimensión, yo desde que conozco la Frater, he estado en esta dimensión que me ha parecido que era vital y evangelizadora. Entonces, la dimensión que hablaba Chema, pues cuando el Papa convocó el sínodo de la sinodalidad, Enrique Alarcón era presidente de toda la Frater de toda España, entonces nos puso por medio de los sistemas audiovisuales, que es lo bueno que ha traído para mí la pandemia, que ha movilizado los medios audiovisuales, nos puso a trabajar, entre comillas, para responder, nos adaptó las preguntas que venían del Vaticano a nuestro plan de discapacidad para ver cómo tendríamos que contestar. La mitad de las diócesis, por lo menos, de la Frater, trabajando en toda España con este aspecto, le dimos un, hicimos unas respuestas. Entonces, como se había trabajado mucho, pues la presidenta intercontinental pidió que aquí, que ya que en España, pues habíamos trabajado tanto, pues que fuera, pues, bueno, otro aspecto que también digo que siempre, desde que nace la Frater, el fundador, padre François, dijo que quien tenía que dirigir, entre comillas, la Frater tenía que ser persona con discapacidad. Entonces, bueno, pues después de trabajar esto, Enrique ha estado participando a tope en el sínodo, como alguno habrá visto por televisión, que ha hablado varias veces. Estuvo ahora en octubre con el Papa y ya él nos cuenta todo. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel. Y la verdad que compartimos el mismo afecto desde hace muchos años. Así que gracias. Y bueno, pues buenos días y me alegro muchísimo no solamente de estar aquí, sino me alegro de ver que está floreciendo lo que es el desarrollo de la inclusión de las personas con discapacidad en la Iglesia y de una manera organizativa, porque hasta ahora todo era muy en la buena voluntad, ¿no? Entonces, ver esto para mí es un signo muy importante de que se va avanzando. Y eso es algo de celebrar y de motivarnos para seguir en este camino y avanzando cada vez más. Anteayer estuve también aquí en Madrid porque teníamos una reunión a nivel de COCENFE nacional, ¿eh? Yo también estoy de responsable presidente regional de Castilla-La Mancha de COCENFE, ¿no? Entonces, habíamos estado en una asamblea, perdón, en un consejo estatal. Y luego, bueno, pues al terminar, luego en la estación, coincidí con una persona de la que también compartimos este consejo, una persona tremendamente cristiana, tremendamente comprometida, lleva muchísimos años comprometida con su fe y con el compromiso social de reivindicación y lucha por, por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Y en un momento dado me comentó, oye Enrique, dice, como él sabía que yo iba a estar aquí hoy, dice, pero es posible que todavía en la iglesia estemos en el nivel que nos encontramos. O sea, hemos retrocedido 2000 años a lo que Jesús hizo, que bien nos ha explicado Chema hace un ratico, y estaba tan claro en aquel momento y lo hemos ido retorciendo durante 2000 años y ahora, ¿dónde estamos ahora? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es posible que la Iglesia, que tenía que ser en el mundo la luz que iluminara lo que es la dignidad, la promoción, la inclusión de cualquier persona vulnerable, y que ahora estemos en un espacio donde nos encontramos trabajando en los contextos sociales, en las organizaciones civiles, que van a años luz de lo que la Iglesia tiene en el tema de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad? Y tenemos que partir de que eso es así, ¿eh? Las asociaciones civiles hemos avanzado desde hace 40 años que llevamos trabajando
muchos de nosotros, más de 40 años, cuando todavía no había ninguna conciencia social, y hemos sido capaces de transformar la realidad social. Esto que Chema nos decía, de personas con discapacidad que se ha cambiado en la Constitución ahora, ha sido posible porque hemos estado 40 años dejándonos la piel. Los colectivos sociales, hemos cambiado leyes, hemos cambiado mentalidades, hemos cambiado las ciudades, hemos cambiado un montón de cosas. Y la Iglesia tiene mucho que aprender, y la Iglesia tiene mucho que asumir y mucho que aceptar, porque estamos en una clara desmejora en ese nivel, ¿no? Ya ahí se entiende un poco, pues, todo lo que ha sido esta presencia de la discapacidad en el sínodo. Inclusión en la Iglesia para las personas con discapacidad. Yo cuando escuché la primera vez que se hablaba en documentos oficiales de la Iglesia hace muy poco tiempo, muy poquitos años, la Iglesia por la inclusión, una casa para todos. Y yo decía, yo me quedé asombrado, la Iglesia nombra la palabra inclusión con la alergia que le tiene la Iglesia a palabras de cuestión civil y habla de inclusión. Digo, esto realmente estamos en el buen camino. Pero claro, ¿por qué estamos en el buen camino? ¿Por qué estamos en el buen camino? Y estamos en el buen camino porque esto es fruto de un proceso en los últimos años y donde el abanderado de todo esto ha sido la voluntad del Papa Francisco. Solamente hay que ver los documentos que he ido haciendo de todo tipo y cómo he ido constantemente aterrizando, definiendo y puliendo, como nos decía Chema, puliendo el lenguaje y puliendo la mentalidad de lo que es las personas con discapacidad en la Iglesia. Por eso yo me atrevo a decir aquí, aunque lo hago como pregunta, yo creo que estamos ante un nuevo paradigma en la Iglesia respecto a las personas con discapacidad. Ya no se empieza a mirar de la misma manera. A pesar de las dificultades que hay algo ya en marcha dentro de este proceso sinodal donde el Papa Francisco nos ha involucrado a todas las personas con discapacidad de todo el mundo. Ya hay algo que está caminando y que es como el proceso sinodal, es imparable. Eso va a ser imparable. Y ahora, claro, nosotras que estamos aquí, somos los actores que tenemos que hacer que esto sea posible en la Iglesia, porque esto no va a venir solo. No caigamos en la falsa imagen o idea de que la buena voluntad es suficiente. Muchas veces en la Iglesia caemos en el asistencialismo y el paternalismo porque caemos en la buena voluntad. No, si esto, no, mire usted, aquí es necesario tomar conciencia, cambiar de actitudes, desaprender muchas cosas, aprender otros y hacer y tener formación. Las cosas no se cambian así en etéreo, ¿no? Sino a través de procesos de formación de la persona y de formación. Una de las conclusiones más importantes, no conclusión, retiro la palabra, quiero decir una de las cuestiones más importantes, más relevantes que hemos trabajado en este pasado sínodo en octubre, era esa necesidad de una formación integral, sinodal, que va desde los obispos hasta la última persona del pueblo de Dios. No la última por menos importancia, sino a todos. Laicado, vida consagrada, obispos, sacerdotes, seminarios, porque sin formación es imposible transformar la realidad que hoy día nos pide la Iglesia. Y en este proceso sinodal arranca que nos encontramos un día, como nombraba José Manuel ahora, de que al Papa se le ocurre lanzar una consulta especial en pleno proceso sinodal, en la primera fase de escucha, en mayo de 2022, pues el Papa decide, a través del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida, de que él quiere escuchar a las personas con discapacidad de todo el mundo y quiere saber qué es lo que pensamos, qué dificultades tenemos, qué iglesia soñamos, qué dificultades tenemos en la Iglesia, qué mundo queremos, etcétera, etcétera. Y nos pregunta. Y como ya sabemos que muchas veces se van perdiendo información en los procesos de comunicación, sobre todo cuando son muy globales, el Papa dice, no quiero que entre aquí con embudo alguna palabrica de lo que puede ser la discapacidad, prefiero escucharlos directamente a ellos. ¿Qué me decís? Y esa consulta especial nos convoca a unos veintitantos países
de todo el mundo, de todos los continentes, donde estábamos unas 40 personas. Y bueno, pues allí estuvimos haciendo un trabajo. Al final, después del trabajo que estuvimos haciendo, ya en septiembre de ese mismo año 2022, se nos cita en Roma a estas 5 personas tan guapos que estamos aquí, tan guapas, a que hagamos allí, lo siento para los que no podéis verlo, pero bueno, a 5 personas se nos invita a 5 personas para ir a Roma, allí al Vaticano, a trabajar un documento final con la intención de incluir en el instrumentum laboris que se iba a trabajar en el sínodo, en su primera asamblea, el tema de las personas con discapacidad. Así de sencillo. Entonces, aquí en este caso que tenemos arriba a Luz Helena, que es la responsable de sordos en México, en Hermosillo, y que lleva toda la pastoral en México. Detrás también está Justin, teólogo, abogado de Australia, que ve muy poquito, por eso se le ven esos lentes de foco, que ve muy poquito. En el medio está Claire Marie, una chica con síndrome de Down, un encanto de chica de una comunidad religiosa en Francia. Si vais a Lourdes la podéis ver, porque ella está en Lourdes todos los días por allí danzando. Julia, junto a mí, una chica de allí de Italia. Y bueno, pues ya ahí estoy yo. Pues lo que estuvimos haciendo allí en Roma fue preparar un documento que entregamos a la Secretaría del Sínodo, a Luis Marín de San Martín, y se lo entregamos, y también a Natalie Becuar, y también se lo entregamos al Santo Padre, ¿no? Donde vimos desde todas las sensibilidades, de todas las discapacidades, qué es lo que entendíamos que era lo más relevante. No sé si habéis llegado a ver ese documento, pero si no lo habéis visto, pecado. Tenéis que verlo, tenéis que leerlo, tenéis que reflexionarlo y tenéis que trabajarlo en grupo, porque en ese documento por primera vez en la Iglesia se dicen cosas que no se habían dicho desde Jesucristo. Ella las había dicho, las había hecho, pero como las habíamos ido olvidando, pues ahí se dicen muchas de esas cosas. Y a pesar de que algunas tuvimos que debatir un poquito para que se incorporaran, pero bueno, ese documento es una maravilla. Consecuencias de la consulta especial. El día 3 de diciembre, con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Santo Padre hace, después de 2 años que llevaba ya, que no se había hecho tampoco antes, un comunicado a la Iglesia sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La verdad es que Francisco, en nuestro caso, ha sido un auténtico faro que nos está encaminando, ¿no? Nos está abriendo las puertas de la Iglesia. Entonces, en ese comunicado último que se hizo, ya se recogían textualmente algunas de las cuestiones que habíamos aprobado y habíamos planteado en esa reunión de la consulta especial. Por no entretenerme. Bueno, pues entonces viene el nombramiento del Papa Francisco a una persona con discapacidad. Claro, alguien dice, hombre, es que el Papa nombra a una persona con gran discapacidad porque queda bonito, es como un florero para ponerlo por allí en el alba sinodal y, pues mira, han traído un paralítico. Pues no es eso. Detrás de traer a un paralítico resulta que había 2 años de trabajo y de clara implicación trabajando en el tema de la sinodalidad. Chema, uno de los miembros también de esta comisión sinodal que hicimos desde el minuto cero, antes de que los obispos dijeran que se ponía en marcha el tema, nosotros habíamos aprobado en asamblea en Málaga una comisión sinodal, porque entendíamos que podíamos aportar mucho a la Iglesia en el tema de nuestra forma de entender lo que es la sinodalidad, porque la vivimos desde siempre, como todos los movimientos de apostolado seglar. Bueno, pues nos pusimos en marcha y a través de esos 2 años y a través de haber estado previamente en la consulta previa especial, los 5 que estuvimos en Roma, pues al Papa se le ocurre decir que me nombra. Tengo el orgullo de ser el único y primer laico que en 2000 años la Iglesia ha llamado para estar en un concilio, en un sínodo. Solamente nombró a motu propio a dos laicos, una laica, Cristina Hinojés, y a mí. Y que lo haga a un solo laico que nombra en todo el mundo, en el primer sínodo que se permite estar con voz, con voto,
a una persona con discapacidad, eso nos tiene que hacer reflexionar. Porque nos está marcando que la Iglesia hoy día está queriendo ir hacia otro punto, hacia otro espacio que tenemos que tener muy en cuenta. El informe de síntesis, que es la consecuencia del trabajo que estuvimos haciendo durante un pesado mes de trabajo, de agónico horario, allí 400 personas casi en Roma, ¿no? Y que repetiremos porque hemos suspendido ahora otra vez en octubre que viene. Bueno, pues entonces, en el informe de síntesis aparece solamente una vez la palabra discapacidad. Solamente aparece en las 43 páginas una vez la palabra discapacidad. ¿Pero dónde aparece la palabra discapacidad? Porque esa es la clave. No la reiteración, sino dónde. Aparece en la parte segunda titulada Todos discípulos, todos misioneros. Luego, aquí ya vemos que nos han sacado del cajón de los pobrecitos. Es muy importante ver el contexto donde quedan las cosas. Todos discípulos, todos misioneros. Podríamos haber estado dentro del cajón de los pobrecitos, pero aquí no. Aquí hay que agradecer que la sensibilidad que se tuvo en el sínodo nos sacó de otro lugar. Y luego nos meten en el capítulo 8. La iglesia es misión. Esto ya es para levantarse, ¿no? Para saltar. La iglesia es misión. Donde dice que en la promoción de la corresponsabilidad para la misión de todos los bautizados, y yo cuando empecé a leer esto, cuando empezamos a leerlo en italiano, porque claro, el primer borrador es en italiano, entonces yo leía el párrafo este y dices, ¿escucho bien o no escucho bien? ¿Leo bien o no leo bien? Promoción de la corresponsabilidad de la misión para la misión de todos los bautizados. Y que digas que una persona con discapacidad tiene que vivir la misión como bautizado de pleno derecho, con la dignidad propia de ser bautizado y de manera corresponsable, es decir, sin paternalismo ni dirigismo de ningún tipo, sino en igualdad. En esta mesa faltaba una persona con discapacidad en la presentación. Y es así, porque si en la comisión hay, tiene que haber personas que estén presentes ahí, porque somos corresponsables, porque no nos lo dice el Papa ni lo dice el Sínodo, nos lo dice el bautismo. ¿Eh? Y luego, el que diga que nos reconoce las capacidades apostólicas, pero bueno, fijaros, aquí está el de catequesis. Eso cambia toda vuestra mentalidad. Eso es un nuevo paradigma. Esto es un desafío para la catequesis, porque el reconocer esa capacidad apostólica no es situar en un segundo lugar y un escalón de abajo a la persona con discapacidad, sino en igualdad, en horizontalidad, es promoción comunitaria de todos para caminar juntos hacia una iglesia totalmente inclusiva, de todos, miembros corresponsables, nos sitúa en la misma línea. Y eso transforma ahora mismo toda la mentalidad que tenemos en la iglesia, aquí en España y en una gran parte del mundo. Esto es un desafío, ¿eh? Este párrafo requiere un estudio que es una auténtica maravilla. Y luego aquí hay una cosa que a mí me hace gracia, que yo peleé mucho allí y que al final aquí, pues el buenismo de los secretarios del sínodo, a la hora de hacer el documento dice, reconocemos tal, a veces sufridas dentro de la misma comunidad cristiana. Pero ¿cómo que a veces? Especialmente, porque a mí en la sociedad civil nadie me niega mis derechos. En la comunidad civil nadie me dice que soy inferior. Y en la iglesia, por desgracia, lo vivimos mucho. Luego, no a veces. Y luego al final, si me da tiempo, comentaré algo del parrafito que has leído de la dignidad. Es que es así, no me entretengo. Bueno, en las intervenciones que tuve ante el plenario y luego en rueda de prensa, la verdad es que tengo que decir, como pongo aquí, que yo en ningún momento pretendí ser portavoz de las personas con discapacidad, porque yo no iba al sínodo nombrado por el Papa, Enrique, que vas como persona con discapacidad. No, no, no.
Yo iba como padre sinodal y como el resto de padres y madres sinodales íbamos a tratar todos los temas de la Iglesia Universal. Lo que pasa que yo, pues claro, igual que los jóvenes allí chinchaban con los jóvenes o las mujeres chinchaban con las mujeres, pues yo qué iba a hacer, me iba a callar, pues yo chinchaba con la discapacidad. Que en algún momento alguien de los que hay aquí en la mesa, que antes salió en la primera fotografía, que no la voy a poner para que no lo veáis, pues la persona que estaba a mi lado llegó un momento en que me dijo, es que ya cansa, es que ya cansa tanto decir que, digo, hombre, como que yo aquí he vendido, pues como aquel, a vender mi libro, ¿no? Que no era vender mi libro, pero sí a defender la dignidad de las cosas, ¿no? Entonces yo decidí que, por supuesto, no pretendía ser portavoz, pero sí que dije en mi intervención en el plenario, sí que me arrogo el derecho y el deber de ponerle voz a 1.300 millones de personas en el mundo. Que de los 1.300 millones de personas con discapacidad que estamos en el mundo, la mayor parte están hechos una auténtica pena, sin derechos de ningún tipo. Y eso tiene que ser escuchado. Y como el Papa quería escucharlo en la consulta especial, aunque luego solamente apareció 3 veces la palabra en el Instrumentum Laboris de discapacidad, pero aquí yo sí que me otorgo eso. Bueno, eso armó un poquito de revuelo, tengo que decir con mucha gratitud y un poco de humildad o ninguna, de que, hombre, hubo un aplauso general y largo en la asamblea cuando yo intervine en el plenario. A raíz de eso, al día siguiente o 2 días, me invitaron a un briefing, una rueda de prensa de las que hacen allí en el sínodo, y donde volví a decir pues lo mismo, ¿no? Las mismas cuestiones que defendí. ¿Qué puntos destaqué yo en mi intervención en el plenario? El derecho a reconocer la igual dignidad de toda persona bautizada, porque eso es fundamental. A veces en la Iglesia no se cae en la cuenta de eso, que es la clave, la igual dignidad por el hecho de ser bautizados. La renuncia al paternalismo, al asistencialismo, al infantilismo y al dolorismo. De las que hay aquí, únicamente recalco una, el infantilismo. Y aquí lo digo por distintos tipos de discapacidades. El infantilismo es muy peligroso, porque una persona, incluso aunque tenga discapacidad intelectual, no es un niño ni es una niña, es un ser adulto y no se le puede infantilizar. O sea que mucho cuidado. Exigencia de participación corresponsable. Como antes decía Chema, nada para nosotros sin nosotros. Nosotros no podemos estar de floreros. Es verdad que, hombre, si una persona en un grupo, o 2, 3, 4 personas con discapacidad, estamos en un grupo y no tenemos la formación y no tenemos el conocimiento necesario, pues lo que no podemos es decir, pues ahora quiero yo, no, hombre, vamos a tener una formación adecuada, formación necesaria. Quiero decir, tenemos que ser, para ser corresponsable, tengo que ser primero responsable, ¿no? Bien, reconocimiento de los dones, carismas y la capacidad evangelizadora. Porque a veces, en las experiencias que vamos teniendo en la iglesia, los dones que tenemos y los carismas, pero ¿alguien se molesta por saber qué dones puede tener y qué carismas una persona con discapacidad? Tenga el tipo de discapacidad que tenga, ¿eh? ¿O es que el Espíritu Santo solamente te ha dado la gracia a ti, como eres tan guapa o tan guapo? Pues no, no la da a todos. Yo he estado, por mis circunstancias de movilidad, viviendo en varios sitios. Ahora estoy viviendo en otro. Vivo en 2, mitad en Alicante y mitad en Albacete. Bueno, pues donde yo voy me meto en la parroquia que me corresponde. Pues aún estoy a mis y tantos años que tengo esperando que a la parroquia que yo voy y que voy un domingo y otro y otro y otro, alguien se me acerca y que me diga, bueno, ¿y usted quién es? Y como veo que viene, nada, nunca, ni una vez, como mucho, como nos dice nuestro querido José Manuel, que algunas veces te dicen, es que aquí estorbas. Entonces, y eso somos la iglesia, tenemos que pensar en eso. Necesidad de un cambio de mentalidad y actitudes hacia las personas con discapacidad. Esto yo sé que no es fácil. Igual que el camino sinodal no es fácil. ¿Por qué? Porque supone desaprender. Supone un cambio estructural de la mente, de la conciencia cultural, una nueva cultura. Y eso no se consigue fácilmente. Eso es un proceso de muchas generaciones, pero si no empezamos a empujarle al carro, no se va a mover. ¿Mm? Urgencia de abordar todas las barreras que afectan a las diversas discapacidades. Eso hay que hacerlo. Eso es urgentísimo. Necesidad de un organismo coordinador de la inclusión eclesial.
yo pongo aquí Observatorio de la Discapacidad. Como no hay tiempo, no os voy a contar las peripecias que yo he tenido con esto, tanto dentro del oficial como en lo fuera del oficial, que sería interesante. Pero sí deciros de que yo por lo menos no creo que sea posible que se pueda trabajar el tema de la inclusión en la Iglesia si no se hacen cosas como estas, lo que estáis haciendo aquí hoy. Entonces, claro, yo allí me desgallitaba diciendo, no, si es que es necesario que desde el dicasterio correspondiente, que tenía que ser el de laicos, o bueno, el de desarrollo humano, me da igual, hacia las conferencias episcopales, se empiece a estructurar una red de trabajo, ¿eh? De todo lo que es para compartir, en fin, ya sabéis lo que es. Pero eso hay que hacerlo, es que no hay tiempo. Bueno, pues ahora resulta que hay una nueva consulta especial. Fijaros la seriedad que tiene el Papa con el tema de la discapacidad, que ahora que viene la segunda asamblea, la segunda parte de la asamblea del sínodo, otra vez ha hecho que por medio del dicasterio para los laicos, zas, de nuevo una consulta especial. Es verdad que tampoco voy a explicar aquí, que ha sido muy limitada, solamente nos hemos juntado unos cuantos, hemos estado ahí y hemos hecho unas aportaciones y en vez de como la otra vez nos fuimos a Roma a terminar el documento y a debatirlo, ya a pulirlo, esta vez lo van a hacer ellos, pero bueno, con las aportaciones que hicimos allí, yo creo que va a salir un buen documento. ¿Para qué es ese documento? Ese documento va a ser para presentarlo a la Secretaría del Sínodo y para incorporar en el segundo Instrumentum Laboris el tema de las personas con discapacidad. Fijaros qué ternura del Papa Francisco. Decir, no, esto no lo dejo yo en el cajón, esto yo no lo guardo en el cajón. Yo esto lo voy poniendo constantemente encima de la mesa. Y ahora lo que quiere es que en la segunda asamblea del sínodo esté dentro de las cuestiones a trabajar el tema de la discapacidad. ¿Y por qué? Pero bueno, antes de nada, decir en esta fotografía que os pongo, que estoy aquí con el obispo de Camboya, que es de aquí de España, Quique Figaredo, lo conocéis, el obispo de las Hierbas, y le estamos entregando unos materiales al Papa. Bueno, pues en este momento, o en los varios momentos con los que tuve ocasión de hablar con el Papa así directamente, pues en un momento dado, pues él me comentaba, dice, no, no, la discapacidad es una cuestión que a mí me preocupa mucho. Y punto. O sea que no, y es así. Y así es como lo hace, ¿no? Entonces, la Iglesia española tiene ante sí un reto decisivo, a mi entender, que es apostar decididamente por la inclusión de las personas con discapacidad, pero apostar dentro de las claves que nos decía Chema antes, que era fundamental, ¿no? Cuestiones para que abordar, entre otras, constituir las mesas y consejos en las diócesis que no haya, crear la red de la conferencia episcopal y las diócesis con acciones comunes y compartir proyectos e iniciativas. Protagonismo de las personas con discapacidad en aquello que compete, incluyendo la máxima responsabilidad en los órganos propios. Desterrar el paternalismo, el drogarismo, cuidar de no caer en actitudes paternalistas. Esto, como digo, requiere formación, tomar conciencia, desaprender, favorecer los procesos de afirmación de la dignidad, el crecimiento personal y la maduración en la fe. No olvidemos de que la persona con discapacidad es un ser también que pertenece a la sociedad civil, es un miembro de la comunidad, un ciudadano, una ciudadana, y por lo tanto tenemos que hacer posible que se sean ciudadanos responsables, totalmente incorporados a la vida social, política, cultural, económica, etcétera. Y esa es nuestra tarea, formar personas, no solamente para la fe, sino formar ciudadanos responsables. Fomentar la autonomía personal. ¿Por qué? Porque muchas veces quedamos en el riesgo de decir, bueno, esta persona está muy cascada, no la vamos a echar al contenedor, pero lo podemos institucionalizar. Siempre se institucionalizará cuando la persona lo desee. Pero si no lo desea, lo que hay que hacer es luchar por fomentar la autonomía personal. Y hoy hay mecanismos civiles, sociales, en todas las autonomías para poder exigir lo que es la autonomía personal. Y no mandar a la persona a un lugar donde no tiene por qué estar y se le hunde la vida, se lo mata allí. Y eso lo estoy viendo yo todavía y me enfado muchísimo. Y bueno, pues luego necesidad de formación sinodal
y también acerca de la realidad de las personas con discapacidad, sin perder de vista la dimensión social. Es decir, cuando se da formación, también en la catequesis, a veces parece como que da un poco de cosilla plantear cuestiones de doctrina social de la Iglesia. ¿Pero por qué? ¿Vale? Si no ayudamos a que desde el primer momento los cristianos vayamos viviendo la dimensión liberadora que nos da Jesús, entonces, ¿de qué bienaventuranzas vamos a hablar? ¿No? En fin. ¿Habéis participado en todas o en alguna de las fases del sínodo? ¿Aportando en lo general o aportando específicamente sobre discapacidad? Lo dejo ahí. Genial. Perfecto. Claro, porque si no aportáis, ahora por ejemplo, yo asumo como un mandato de no solamente de la Iglesia, sino del Espíritu Santo, yo estar en el sínodo, que es una carga, aunque sea una gracia, pero también es una carga a muchos niveles. Pero también es cierto que vuestra responsabilidad como comunidad eclesial es que yo allí pueda plantear cosas que habéis planteado en el Instrumentum Laboris, o sea, en la consulta, porque si no, yo allí no puedo estar inventándome las cosas. Y os digo una cosa, es verdad queda un minuto. Es verdad que en los documentos de las conferencias, en los documentos continentales del sínodo, de la fase del sínodo, salía mucho el tema de discapacidad, que yo estaba contentísimo. Digo, qué bien, cuando estemos en la asamblea del sínodo va a hablar muchísima gente del tema de discapacidad, porque salía en todos los continentes. Vaya, pues cuando llegó el momento de tocar la línea de discapacidad, no me pude quedar más desengañado, más desanimado y más enfadado. Eran aportaciones generales, eh, eh, sin ningún tipo de contenido, sí, esto, lo otro. Y digo, pero ¿será posible? Hay que sustanciarlo, hay que sustanciarlo. Hay una cosa, hay una cosa que sí os digo. eh, a ver, mm, en la parte que hemos leído aunque no hay tiempo, la parte que hemos leído de la letra, el párrafo K, de lo que ha salido en el informe de síntesis, tan maravilloso, os digo una cosa, intentar aportar lo que podáis, que aún tenéis algún día para fundamentarlo y justificarlo, porque resulta que, si os dais cuenta, en el informe de síntesis aparece en cuestiones a afrontar. Y tú dices, ¿y por qué aparece en cuestiones a afrontar y no en convergencias? Si es una cosa evidente. No, no. Escuchar lo que ha dicho antes Chema y vais a ver que no es tan evidente. Y tenemos que hacerlo evidente para que eso no se quede en cuestiones a afrontar ni en propuestas, sino que se quede en convergencias. Esto es así. Y eso, si no hay aportaciones fundamentadas, pues no vamos a ningún sitio. Y bueno, ya lo de la declaración de la dignidad humana, como antes nos decía, únicamente decir dos cosas. Por ejemplo, hay que cuidar las cosas. Esto yo veo que aquí por primera vez sale un párrafo entero y con muchas letras, que nunca había salido una cosa así. Es para alegrarnos, esto es un auténtico triunfo. Y es un auténtico triunfo del Papa y del proceso sinodal. Alguien dice, la sinodalidad no va a servir para nada. Bueno, pues a lo mejor es que no se han dado cuenta, pero va a servir para mucho. Ya está sirviendo y este es un fruto, el que aparezca este párrafo aquí. Es verdad que está un poco descuidado. No voy a entrar en él por falta de tiempo, pero es un poco descuidado. Por ejemplo, la condición de quienes se encuentran en situaciones de déficit físico o psíquico. Hombre, eso no se puede decir. Se puede decir que se encuentran en situación de, como se quiera, hay mil formas de decirlo, pero no puede decir físico o psíquico, porque primero psíquico es un término que no se utiliza. Y además tampoco puedes poner físico si no pones el distinto, sensoriales, etcétera. Claro, eso hay que tener un poquito de cuidado. Yo allí me desgallité un poquitín en hacer cosa de eso. Hay que tener un poquito de cuidado al expresar las cosas. Y luego esto sí que me enfada. Esto que voy a decir me enfada muchísimo, como decimos en mi pueblo. Dice, y ya que en algunas culturas las personas con discapacidad sufren a veces marginación, cuando no opresión, al ser tratadas como auténticos descartados. ¿No han leído bien lo que el Papa ha escrito?
o no lo han sabido transcribir bien, aunque luego más abajo sí que lo han podido un trozo poner, el 99, porque el Papa es más duro cuando habla en las encíclicas, sobre todo en la Fratelli Tutti. ¿Cómo que eso de que en algunas culturas, en la mayor parte del mundo, las personas con discapacidad están machacadas, sin derecho a nada? Eso no se puede decir en un documento sobre la Declaración para la Dignidad Humana porque ofende la realidad. Y eso atenta contra la verdad. Eso no es así. ¿Cómo que a veces? Y luego dice, y aquí también debería ponerse un poco lo del parrafito ese de cuestiones a afrontar que antes hemos leído, de que también en la Iglesia, porque tenemos que mirar siempre hacia afuera. Si no hacemos autocrítica, no vamos a aprender nunca. Por lo tanto, así. Y bueno, disculparme porque me he pasado. Y ahora os digo, por favor, valorar la presencia de las personas con discapacidad en un sínodo por primera vez, con voz y voto. Aquí el cardenal, aquí otro cardenal, aquí un arzobispo y aquí Enrique en silla de ruedas, con voz, voto y con el mismo tiempo para intervenir que ellos, con la misma dignidad. Esto se llama iglesia sinodal y nadie pierde dignidad, ni el obispo ni el cardenal y tampoco los laicos. Esa es la iglesia a la que tenemos que avanzar y además por designación pontificia. Muchas gracias.